Ahora sí, esperando que estén muy bien el día de hoy, ya les doy la bienvenida a este nuevo módulo, ya que se los voy a compartir enseguida. Debido a que hay un clima bastante inestable en el lugar en que me encuentro, ya hay bastante viento, ya les voy a pedir que si en cualquier momento dejan de escucharme o dejan de visualizar la presentación, ya me avisen a la brevedad. Ya, ahora sí. Como les decía, les voy a dar la bienvenida a este nuevo módulo que es de abordaje, ¿cierto?, de niños con trastorno de espectro autista. Bueno, ustedes ya me conocen, ¿cierto? Ya tuvimos el módulo anterior y aprovecho también de recordar para las personas que tenían evaluaciones atrasadas en el módulo anterior. La plataforma está disponible, ¿cierto?, desde ayer para que puedan rendir esas evaluaciones pendientes. Y el plazo máximo es hasta el día miércoles, hasta mañana a las 6 de la tarde, impostergablemente, para que lo tengan presente, ¿cierto? Las personas que deban cualquier evaluación del módulo anterior. Ya. Entonces, ahora sí, comenzamos con este módulo, ¿cierto? De niños en el trastorno de espectro autista. Como les había comentado, el cronograma, ¿cierto?, contempla estas 6 clases. Comienzan el día de hoy. Ya, en algunas clases vamos a ir viendo dos temas que son un poquito más cortos, ¿cierto? Y los más extensos los vamos viendo por sí solos. Por eso ustedes pudieron visualizar, ¿cierto?, que es bastante breve el documento que tienen que revisar, ¿cierto? El documento de lectura, pero la mayor parte de la información como extra, ¿cierto?, se va dando dentro de las clases. Por eso es importante la asistencia. El día de hoy vamos a comenzar con viendo algunos términos, ¿ya? Y más que nada revisando la nueva ley de autismo, que es la 21.545. Es una clase, ¿cierto?, donde vamos a ver, ¿cierto?, todos los artículos que contempla esta ley, ¿ya? Es un poquito extensa, así que vamos a comenzar de inmediato. En la siguiente, para la prueba, ¿cierto?, va a ser todo lo del módulo 2 y módulo 3 que les aparece en el documento, ya que son los temas de autismo, definición, historia, etiología y la neurodiversidad, que son más que nada, van a ver un par de términos ahí, un poquito más cortitos aparte. Como les decía, acá igual pueden haber algunos términos que no son tan comunes, ya por lo que si aparece algún término a veces que les cause duda o que yo no lo explique, me lo salte, me consultan de inmediato, ya para que vayamos entendiendo bien y no nos quedemos atrás con alguna palabra. A veces nos puede cambiar como todo y esa palabra seguramente la vamos a seguir usando. Entonces es importante que las vayamos revisando una por una. Bueno, aprovecho de reiterar, ¿cierto? Ya ustedes lo saben, desde la 1 a las 7 de la tarde les puedo responder los mensajes con mayor frecuencia y les voy a pedir también que cualquier mensaje personal que me envíen para justificar asistencia o evaluaciones, ¿cierto?, me los puedan enviar con su nombre, apellido y el curso en el cual están. Ya, inspector 29 es esto. Ya que igual para que yo lo pueda revisar igual y no se me pierda el mensajito y lo tenga presente. Si en algún momento tienen problemas de asistencia, lo mismo, me lo dicen, ¿cierto? Y yo lo puedo revisar de inmediato. Si se me pasa algún día alguna asistencia, díganmelo de inmediato. Ahora sí. El contenido, como se los comenté, la primera prueba va a abarcar los 3 primeros puntos, que es la ley que veremos hoy, el tema 2 y el tema 3. Vámonos de lleno ya, a lo que es esta nueva ley de autismo. Ya, yo creo que la mayoría hemos escuchado hablar de esta nueva ley, ¿cierto? Si bien dice que es nueva, recién comienza a regir en nuestro país el 10 de marzo del año 2023. Ya, lleva muy poquito comparado con otras leyes que hemos visto anteriormente y que son bastante conocidas. A diferencia de otras leyes, o también puede ser en común con alguna, ¿cierto? Pero últimamente hemos visto mucho que se buscaba, ¿cierto?, por varios grupos de personas, asociaciones y familias, que se implementara esta ley de autismo.
ya que es súper importante, ¿cierto? Debido al gran número de niños, jóvenes y adultos que presentan este diagnóstico, ¿ya? Y podíamos ver, ¿cierto?, que no estaba tan regulado en ciertos aspectos, como son la educación, ¿cierto?, que es lo que vamos a abarcar más nosotros, lo que era la salud, ¿cierto? Habían varios puntos que no estaban tan bien desarrollados o no estaban actualizados dentro de nuestro país. Si bien, ¿cierto?, la ley de inclusión también abarca algunos puntos, ya tiene mucho que ver con lo del módulo anterior esto también, ya, pero recién, ¿cierto?, se logra esta entrada en vigencia el año pasado, desde marzo. Esta ley, ¿cierto?, tiene bastantes artículos. El primero nos habla sobre el objetivo de la ley en sí. Si ustedes quieren después, igual pueden revisar la ley completa, ya acá solo vamos a ver un resumen, que es lo que más nos interesa a nosotros para el módulo. Ya lo pueden descargar tal cual, como ley 21.545, ley de autismo, si ustedes quieren revisarlo particularmente con mayor detalle, pero para temas de evaluación va a ser solo lo que va a aparecer en el documento. Ya, como les decía, ¿cierto? Esta ley tiene el objetivo de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión, ¿cierto?, social de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación, promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, la salud y la educación, y además contempla la concientización de la sociedad sobre la temática. ¿Ya? Lo anterior, ¿cierto? Lo anterior es sin remover lo que ya se ha avanzado en cuanto a políticas dentro del país, ¿cierto? Y en cuanto a derechos y beneficios de otras áreas legales y tratados a los que Chile se ha adherido, ¿cierto? Sin eliminarlos, sino que viene a sumar, ¿cierto?, ciertos puntos que quizás no estaban tan actualizados o que estaban pendientes de leyes anteriores. ¿Ya? Entonces, el trastorno de espectro autista es del neurotipo genético, dice. Por tanto, ¿cierto?, estos derechos contemplados en la ley y en los textos legales abarcan todo el ciclo vital. Dicho de otro modo, el trastorno de espectro autista es una forma en la que el cerebro se desarrolla, ¿ya? Que va a ser diferente, ¿cierto?, debido a la genética que presenta cada uno. Esto significa, ¿cierto?, que desde que la persona nace, ya, hasta que es mayor, se debe considerar, ¿cierto?, por parte de la ley, cubrir todas las necesidades que vayan apareciendo, todos los derechos de las personas con TEA, porque este trastorno los va a acompañar durante todo el ciclo vital, o sea, desde que son muy pequeñitos hasta la vida adulta. Ya, no es algo que va a desaparecer con el tiempo, ¿ya? Pero sí tiene forma, ¿cierto?, de poder trabajar la inclusión, ¿cierto? De que el resto del país, de los sistemas, ¿cierto? La parte social, la parte educativa, la salud sobre todo, ya sean mucho más, contemplen, ¿cierto?, ciertas modificaciones para que las personas con TEA puedan acceder, ¿cierto?, a todos sus derechos, ¿cierto? Abarcar la no discriminación, la inclusión, tiene un abordaje integral, abarca la igualdad. También es importante que no deja de lado lo que es la concientización de la sociedad, ¿ya? El hacer ver el por qué, ¿cierto?, el por qué debemos, ¿cierto?, favorecer la igualdad para todas las personas, ¿ya? Y dar a conocer lo que es el TEA. Ya. El artículo 2 nos habla sobre los conceptos. Ya, ¿cómo se entiende para efectos de esta ley la persona con trastorno de espectro autista? ¿Cómo se define? Son aquellas que presentan una diferencia, ¿cierto?, o diversidad en el neurodesarrollo típico. Este neurodesarrollo típico que se nombra acá que son características, ¿cierto?, de cómo crece y se desarrolla nuestro cerebro y el sistema nervioso central. Ya, el neurodesarrollo típico quiere decir que este cerebro o este sistema nervioso central, ¿ya?, de una persona sin ningún problema, sin ninguna alteración importante. A eso se refiere con desarrollo típico o neurodesarrollo típico o neurotípico.
¿ya? Pues igual lo vamos a ver más adelante. Se manifiesta, ¿cierto? En las personas con trastorno espectro autista, se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción, la comunicación social, al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses que son restrictivos o repetitivos. Ya, el espectro de dificultades va a ser significativa en estas áreas, ¿cierto? Va a ser muy amplio y va a variar en cada persona. ¿Ya? Si bien conocemos que desde que somos muy pequeños tenemos una forma de desarrollarnos o de neurodesarrollarnos, ¿cierto? Que va a ser bastante común para el resto de los otros niños. Hay ciertas etapas, hitos en el desarrollo que vamos cumpliendo a medida que cumplimos tantos meses, ya a medida que cumplimos tantos años. Entonces, en las personas con trastornos de espectro autista, desde muy pequeños comenzamos a ver los primeros signos de lo que sería este trastorno, ya llevando, ¿cierto? En la mayoría de los casos, en dificultades que son las que aparecen acá en la diapositiva, que serían en la iniciación, la reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social, ya cuando interactúan en diferentes entornos. También hay diferencia en las conductas o en intereses que son muy restrictivos o repetitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que las personas con trastorno espectro autista ya tengan un interés muy marcado por algún tipo de juego o algún tipo de juguetes. Ya, por ejemplo, si tienen un mayor interés por los autos, ya ellos pueden tener un tipo de juego que tampoco va a ser tan convencional a lo que sería un niño con un neurodesarrollo típico. Entonces vemos que si comparamos a un niño con un neurodesarrollo típico, puede ser que este niño en una etapa, ¿cierto? Tome el juguete, tome un auto, utilice este juego imaginativo, empiece a crear una pista, ya los haga chocar con otros carritos. Ya, en el caso del trastorno espectro autista, puede ser que coleccione estos autos, que sepa mucha información de los autos con los que juega, que son su mayor interés, ¿cierto? Puede que tenga mucha dificultad en utilizar este juego imaginativo de acuerdo a su edad. Ya puede ser que el tipo de juego que tenga sea solamente eh, juntarlo, ¿cierto? Por colores, por tamaño, por diseño. Ya también puede ser que tenga dificultades en cambiar de una actividad a otra. No puede ser que eh, no desee participar o se muestre muy evitativo o quizás se aísle si uno le presenta otro tipo de actividades que no vayan de acuerdo a este interés principal, que en el ejemplo, ¿cierto?, serían los autos. ¿Ya? Varía de cada persona, ya no va a ser igual y no va a ser tan marcados los signos en cada una de las personas. Ya, siempre van a haber variaciones. En algunas personas van a ser muy evidentes los signos de trastorno de espectro autista y en otros van a pasar casi desapercibidos. ¿Ya? Y debe contar con un diagnóstico. Ya, es súper importante que tenga su diagnóstico. Y estas características, que son las que vimos arriba, ¿cierto? Que son a grandes rasgos las que se ven mayormente, ¿ya? Constituyen algún grado de discapacidad, pero solamente pueden ser calificadas como discapacidad cuando generan un impacto significativo en la persona, ya, a nivel familiar, social, educativo, ocupacional u otra área en la que interactúa, ya, con diversas barreras presentes en el entorno, donde se impida o se restrinja su participación plena y efectiva en la sociedad. Sí, para una persona que tiene trastorno espectro autista, ya no existen mayores barreras para participar en el resto de los contextos, por ejemplo, para trabajar en el colegio o para compartir momentos de ocio o de juego, ya pudiese no ser calificado como discapacidad. Ya, la ley, ¿cierto?, que nombra acá abajo, la 20.422, corresponde, ¿cierto?, a la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Esta ley, ¿cierto?, tiene este objetivo de favorecer la inclusión, ¿cierto?, la no discriminación y la participación. ¿Ya?
como busca, ¿cierto?, esta promoción de políticas públicas y favorecer la inclusión social, ¿ya? La persona, ¿cierto?, puede ser calificado con un certificado de discapacidad, pero el tener, ¿cierto?, el contar con un diagnóstico de trastorno espectro autista no va a ser sinónimo de discapacidad en sí, ¿ya? Porque es una condición del neurodesarrollo, ¿ya? Pero si es que llegase a significar que estos síntomas y signos generaran una discapacidad, ya en cualquiera de los ámbitos donde se desenvuelve este niño, niña, adolescente o adulto, ya debe ser, puede ser calificado, ¿cierto?, como discapacidad y puede tener un certificado también. Ya se entrega, ¿cierto?, el certificado, ¿cierto?, del servicio de registro civil e identificación, ¿cierto? Tiene esta calificación, se siguen todos los pasos para que se califique con una credencial, ¿ya? Esta calificación es bajo la ley 20.422. Y ahí también, ¿cierto?, le tienen el porcentaje de discapacidad que corresponde según la afectación que tenga esta persona. El calificarse con algún grado de discapacidad también puede tener algunos beneficios, ¿cierto?, para la persona que con trastorno espectro autista, como recibir una atención médica especializada, ¿cierto? Derecho a una educación adaptada. En cuanto al empleo, también trae beneficios, también algún tipo de subsidio económico, ¿ya? Y también, ¿cierto? Algún apoyo social que necesite, también se puede brindar, ¿cierto? Si es que se clasifica como una persona con discapacidad. Le dije que no es completamente necesario ni obligatorio, es totalmente voluntario la calificación de discapacidad. Esta ley también contempla a la persona cuidadora de la persona con trastorno espectro autista, entendiéndose como cuidador o cuidadora a quien proporciona asistencia o cuidado, ¿cierto?, en los términos de la ley 20.584. Ya, para efectos de evaluación, ¿cierto? Vamos viendo ordenadamente la ley que vimos recién, ¿cierto? La 20.422, ¿cierto? Solo se nombra para calificar la discapacidad. Estamos viendo los términos de la 21.545, que es la ley de autismo, y ahora vamos a ver, ¿cierto?, lo que es un pequeño alcance de la 20.584. No se enreden mucho con todas las leyes, ya recuerden siempre la principal que estamos viendo, y los anexos y los artículos también contemplan otras leyes, ya, pero vamos viendo todo a grandes rasgos. ¿Ya? Entonces, claro, esta ley, ¿cierto?, nos habla de lo que significa para términos de esta ley, ¿cierto?, lo que es, cómo se califica una persona que es cuidadora, ¿cierto? Y también regula, ¿cierto?, la figura de este cuidador. ¿Ya? También, ¿cierto?, entrega una credencial de cuidadores a las cuales puede acceder esta persona. Esto puede ser familiar, amigo, cualquier persona que se desempeñe en los cuidados de una persona con trastorno espectro autista, que esté calificada con discapacidad, ¿cierto? ¿Ya? Y esto también puede ser calificado en el Registro Nacional de Discapacidad, ¿cierto? También se le entrega una credencial y algunos beneficios también por ser cuidadora. Se entiende que al ser una persona cuidadora, ¿cierto?, pasa gran parte del tiempo o varias horas al cuidado de una persona que tiene alguna situación de discapacidad. Sobre el artículo 3, con los principios, la aplicación de esta ley en lo que se refiere a personas con trastorno de espectro autista deberá, ¿cierto?, sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios. El trato digno. El trato digno nos dice que las personas con trastorno de espectro autista deben recibir un trato digno, valga la redundancia, y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Deberá adoptarse un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se les brinden y medidas necesarias para respetar y proteger la vida privada y su honra. Ya. Es importante recalcar que
Cuando existen un trastorno de espectro autista, en la mayoría de las ocasiones existen dificultades en lo que es la comunicación y la interacción social. Ya, por lo tanto, esta ley también contempla que toda información que se entregue a una persona con el diagnóstico debe ser de una forma muy clara. Idealmente, no utilizar, ¿cierto?, ningún tipo de frase como, ya sea como un lenguaje en metáfora o algún lenguaje que sea implícito, que acá en Chile lo ocupamos mucho. Ya se va a mover más en detalle más adelante. Ya, pero la idea es que si la persona, ¿cierto?, tiene esta dificultad para comprender el lenguaje, y si estamos hablando de, por ejemplo, una atención en salud o una atención, ¿cierto?, en algún servicio de policía, de carabineros, ¿cierto? Se entiende que se debe entregar la información lo más clara posible y quizás, de ser necesario, utilizar algún tipo de apoyo para poder entregar la información. ¿Ya? La persona con trastorno espectro autista es mucho más visual. ¿Ya? Su predomina la forma de aprender, ¿cierto? Que va a ser mucho más clara para ellos de forma visual. Entonces, igual es importante tenerlo claro al momento en que nosotros nos comunicamos. Recordemos que también tiene una afectación en cuanto al reconocimiento de gestos no verbales, entonces las caras que nosotros ponemos, quizás la postura que tenemos no es tan, puede confundirse, ¿ya? Al tratar de comunicar alguna información. Entonces tenemos que ser súper conscientes de eso. También, ¿cierto? Quienes brindan atención al público deberán permitir que las personas estén acompañadas por un familiar o cuidador. Por lo mismo, ¿cierto? Resguardando que exista cualquier tipo de malinterpretación de la información, ¿cierto? Que estas atenciones, ¿cierto? Siempre sean respetuosas, también protegiendo la integridad y la privacidad de la persona, entendiéndose que también, dependiendo del grado de trastorno espectro autista, hay personas que realizan todos sus trámites solos, ¿cierto? No tienen mayor dificultad, pero hay momentos en que igual se contempla, ¿cierto?, que estén acompañados. Y también se contempla que en casos donde requieren, ¿cierto?, estar acompañados en todo momento, sea respetado ese derecho. También, ¿cierto?, la autonomía progresiva. Todo niño, niña y adolescente ejercerá sus derechos conforme a la evolución de sus facultades, en atención a la edad, la madurez, grado de desarrollo que manifieste en conformidad con lo establecido en el artículo 11, ¿cierto?, de la ley 21.430. Ya, solamente la ley esa nos habla sobre la garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ya se considera el grado de discapacidad que pueda tener este niño adolescente en caso de ser necesario, ya que los padres o tutores legales sean responsables de las decisiones de acuerdo a la situación del niño, ¿cierto? Que requieran algún apoyo, ¿ya? Pero siempre se busca que el niño adolescente conserve la autonomía, ya que también sus decisiones sean contempladas, que no sea solamente el tutor o la persona que está cuidando, ¿cierto? Quien se haga cargo de toda la toma de decisiones. Ya se tiene que considerar también que para que el niño o niña adolescente también pueda ejercer sus derechos, ya que también se contemple que la madurez que tenga, ¿cierto? Además de la edad que tenga, ya que también se considere, ya si es mayor de edad, quizás no cuenta con la madurez suficiente y sí requiere un tutor que esté constantemente, ¿cierto?, apoyando a este niño, ¿cierto?, su padre o madre, en cuanto al ejercicio, ¿cierto?, de su autonomía. Pero no significa que toda decisión pase directamente a ellos, sino que también se entienda que esta persona con TEA también pueda expresarse libremente. Sobre la perspectiva de género, en la elaboración, ejecución y evaluación de las medidas que se adopten en relación, ¿cierto?, con estas personas con TEA, se debe considerar la variable de género. Ya esto no estaba contemplado previamente.
Son muy pocos los artículos y las leyes en sí que nos hablan de la perspectiva de género. Ya, es súper importante porque igual estamos trabajando con niños y jóvenes que se encuentran, ¿cierto? Si bien hablamos del trastorno espectro autista y que puede ser muy variable entre todos, también la perspectiva de género no tenemos que dejarla de lado. Ya puede ser que se identifique, ¿cierto? De una forma, ya no tenemos que obviarlo. Sobre la intersectorialidad, acciones y prestaciones y servicios que puedan realizarse para la protección de los derechos de estas personas se desarrollan de manera conjunta y coordinada con los diversos órganos del Estado dentro de sus respectivos ámbitos de pertenencia. Simplemente se refiere a que no todo se realiza, ¿cierto?, en un contexto de ciudad, de capital, por ejemplo, sino que se pueda llevar a distintos contextos y a distintos lugares de nuestro país. Y también esta va a ser una tarea que va a ser desarrollada por los distintos ministerios, como el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, ¿cierto? Em, del Trabajo también, y para abarcar distintas áreas y distintos sectores. Participación y diálogo social, que se tengan en consideración las opiniones de las personas con TEA y las organizaciones que trabajan mucho más, que tienen un acercamiento mucho más grande con estas personas y con sus familias. Ya dar un rol mucho más activo a la elaboración, a la ejecución y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, ya que vayan apuntadas a favorecer, ¿cierto?, la participación social de las personas, que no sea solamente todo decidido en el Congreso, ¿cierto? Que no se considere realmente lo que está pasando con estas familias que lo viven a diario, que pueden evidenciar todas las situaciones y cómo ha ido avanzando. Ya, entonces, para efectos de esta ley, también se añade, ¿cierto?, este diálogo social con las organizaciones y personas con TEA y sus familiares. Neurodiversidad también lo añade dentro de este artículo. La neurodiversidad nos habla de que las personas tienen una variabilidad natural en el funcionamiento cerebral y presentan diversas formas de sociabilizar, de aprendizaje. Ya. Nos habla, la neurodiversidad es un término que se busca masificar, ¿cierto? Porque nos habla de que todos somos diversos. A todos entramos en este concepto de neurodiversidad. Igual, todas nuestras formas de aprendizaje, todas la forma en que nos desarrollamos emocionalmente, no van a ser iguales de una persona u otra, con o sin trastorno. Eso nos quiere decir, ¿cierto?, este concepto. Lo vamos a ver la próxima clase, pero es para dar una pequeña pincelada que para fines de esta ley también contempla esta mirada que es mucho más neurodiversa, apuntando también a la inclusión de todas las personas, ya, a saber, ¿cierto?, que nuestra conducta, las funciones neurocognitivas nunca van a ser iguales entre unos y otros. Sobre la detección temprana, nos habla que los actores que forman parte de la red de protección y tratamiento de estas personas con TEA deberán adoptar todas las medidas necesarias para diagnosticar, ¿cierto?, sobre todo en los primeros años de vida, si una persona tiene o no trastorno espectro autista. ¿Qué quiere decir? Acá, como vamos a ver en esta ley, que fue creada hace un año, ¿cierto? Fue promulgada. Ya, nos vamos a encontrar que a veces todo lo que nos dice va a ser el ideal, ya, de todo lo que se pretende hacer. Pero la forma en que se van desarrollando cada uno de estos puntos se va dando con el tiempo, ¿ya? Entonces, acá nos habla de la importancia de la detección temprana, pero no nos va a decir el cómo se va a hacer. Ya nos habla de varios términos en realidad y algunos nos dice cómo se pretende llegar hasta esto, pero aún no está el paso a paso. Ya, al final de la clase les voy a mostrar un primer artículo que va a sumarse a esta ley. Esa última partecita, ese último artículo no va a ir en la prueba como tal, solo se los voy a mencionar porque es muy importante en la práctica. Ya no alcancé a sumarlo a lo que es evaluación, porque es algo que se sumó hace muy poquito y se comenzó a implementar ahora en marzo en los establecimientos.
ya que va muy de la mano con lo que le estoy hablando ahora, porque es lo que viene a entregar obligaciones a los establecimientos educacionales. ¿Ya? Le viene a decir, ¿cierto?, cómo se va a empezar a implementar esta ley en cada colegio y las obligaciones que tienen que cumplir el colegio para sus estudiantes con trastorno espectro autista. Ya. Entonces, pues eso lo vamos a ver al final. Es que ojalá alcancemos, sigamos rapidito con esto. Entonces, ¿cierto? La ley, ¿cierto? También apunta a esta detección temprana. Mientras antes ocurre un diagnóstico o mientras antes se comienzan a evidenciar los primeros signos o síntomas de trastorno espectro autista, mucho mejor para todas las etapas que vienen más adelante. Si bien el diagnóstico como tal del TEA se realiza con mayor seguridad finalizando los 2 años, 3 años, ya podríamos tener un diagnóstico mucho más certero. ¿Ya? Porque podemos evidenciar los primeros signos de TEA. Igual los vamos a ver más adelante, que son, por ejemplo, Beatriz. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas? Sí, se escucha por un poquito de fácil. Mira, ya. Lo que pasa es que, ponte tú, yo tengo un hijo que tiene TEA, Ujú, fue diagnosticado a los 7 años, y él tomó, de hecho nos dimos cuenta recién con la fono, porque él tenía trastorno del lenguaje. ujú, Entonces me dice la fono, hay algo que él tiene, pero no encaja, como que es algo y no lo es, y le dije, lo llevo a la neuróloga. Y ahí me lo no, diagnosticaron, a los 7 años fue diagnosticado. ujú, Y ponte tú, ahí yo me di cuenta que para mí el diagnóstico de Maxi fue fácil, no fue traumático, porque yo empecé a ingresar a grupos de TEA, de autismo, y para muchas mamás fue como muy trágico llegar al diagnóstico de su hijo. claro. Pasaron por muchas situaciones súper feas y decía, oye, yo fui una privilegiada en el diagnóstico de mi hijo, en tenerlo temprano y rápido. Claro, Quería acotar eso porque realmente hay mamás que los pasan súper mal y hay papás que tampoco lo aceptan. exacto. Existe mucha negación por parte Porque de los padres y cuidadores también. sí, Se da mucho. de hecho una profesora a mí me llamó porque un niño del curso de mi otro hijo fue diagnosticado y ella Ujú, no entendía. Yo le dije que no se preocupara, que no, su hijo no iba a cambiar por tener un diagnóstico. claro. Lo que sí iba a tener que aprender a hablarle más claro, que me pasó con el Maxi, que eran órdenes que había que darles, un lenguaje simple. Ujú. También jugábamos mucho con la talla doble sentido para que él la entendiera. Y ahora está en la adolescencia, que es la peor etapa. Oh, sí, es todo un mundo. Como decíamos, en ningún caso, ningún niño va a ser igual. Entonces, es súper buena No, las técnicas que ustedes, las estrategias que ustedes aplicaron. Y claro, siempre es difícil detectar primeros signos porque no en todos los niños van a ser iguales y se suelen confundir también con muchos otros. Por eso dan como esa edad, sí. De aproximadamente hecho, 3 años para poder diagnosticarlo, pero cuando son casos que ya son como más evidentes se puede. Se suele confundir con trastorno del lenguaje, sí, mucho. de hecho, ponte tú, mi hijo menor, estamos en talleres con Maxi por su adolescencia para que los hermanos también entiendan en qué etapa va, cómo hay que tratarlo, o sea, más que nada tratarlo, no tratarlo, sino que se adecue él también a nosotros como ¿No? nosotros a él. Pero yo siempre le he dicho, Claro. tú no eres no vas a estar en una burbuja, tú te tienes que enfrentar a este mundo. Esas son las herramientas que Correcto, yo te tengo que entregar. correcto. Sí. Y de hecho, mi hijo menor tiene, pero no lo vamos, con el terapeuta decimos no diagnosticarlo, porque es súper leve. Ujú, Y me decían, no lo diagnostiquemos, esperemos cómo va evolucionando, me dijo, y ahí vamos viendo. Y una claro, sí. sobrina, bueno, la hija de mi prima, ella también era mujer, y en la mujer es mucho más complejo diagnosticarlo que en el varón. Nos vemos en Sí, el juego. en mujeres es súper difícil, en la mayoría de los casos, hablando de la mayoría. O sea, a veces pasa que hay personas que, claro, llegan a la vida adulta y recién pueden saber que siempre tuvieron trastorno espectro autista y nunca lo diagnosticaron, porque nunca se pudieron evidenciar, ¿cierto?, alguna dificultad que sea significativa.
En el caso, ¿cierto?, del segundo niño que me comentaba, eh, si no Ujú. tiene estas dificultades que sean tan significativas para desenvolverse por el momento, quizás no es necesario que cuente con un diagnóstico como tal, pero claramente hay que estar atento a todos los signos que vayan No, apareciendo, cualquier dificultad que vaya apareciendo por el camino. hecho, y sobre todo ahora en la adolescencia, que es como, es como muy compleja para ellos porque tienen Sí, emociones, tienen muchas cosas que no saben cómo, si para un niño, entre comillas, normal, es difícil para ellos más, más complejo. sí, es el doble, es todo un desafío ahí que hay que ir viendo día a día. Sí. De hecho, Silvia, ponte tú, yo fui a un taller ¿ya? y salía de que ahora mucha gente de la tercera edad está siendo diagnosticada con TEA. Hay También. mucho abuelito con TEA ahora. También, sí. Sí, eso nosotros decimos que hay gente que toda la vida logra desenvolverse con lo socialmente esperado, ¿cierto? Cumplir con el colegio, cumplir con tener un trabajo, con terminar sus estudios, ¿cierto? Trabajar, pero en algún momento conocieron más lo que es este trastorno, pudieron identificarse con alguno de los signos o síntomas que aparecían y se quedan pensando y se dan cuenta que realmente ellos siempre lo tuvieron, convivieron con esto, ¿ya? Y nunca fue atendido porque quizás no estaban las herramientas o pasó desapercibido, lograron adaptarse de alguna forma. Jacqueline, Sí, profesora, una consulta ya, referente al tema que estábamos hablando anteriormente, lo que usted decía de cuando era como invalidante el TEA para el niño. En qué sentido se puede tomar como invalidante, por ejemplo, que sea, que no pueda caminar, que no pueda hablar, esas cosas así? ya, para efectos de la ley y para efectos de diagnóstico también, como nos habla el manual diagnóstico, nos dice que todas las dificultades que se puedan presentar, ¿cierto? Que realmente representen una dificultad muy significativa para la persona, que por ejemplo por tener dificultades en la comunicación, la persona o que esté muy inmersa en su mundo interno, ya hay grados de TEA que son como muy severos, ya donde la persona tiene mucha dificultad para interactuar con todo el mundo, ya, con todo alrededor. Ya, eso ya podría llevar a un caso mucho más severo que produciera, ¿cierto?, que sea calificado como discapacidad, porque va a tener mucha dificultad para poder desenvolverse en lo familiar, en lo escolar, eh, probablemente ya en lo social, ¿cierto? Va a tener un malestar como mucho más significativo con las áreas de desarrollo que son las convencionales con las que todos, ¿cierto?, tenemos que lidiar día a día. Puede tener hasta dificultades para participar en alguna actividad de juego en los niños. Ya, esos son casos que sí pueden ser calificados como con grados de discapacidad. Ya, cuando cualquiera de los síntomas o signos sea tan grande que le produzca el no participar, por ejemplo, en el cotidiano, en el día a día. Ya, hay casos de TEA que a veces igual cuando tienen comorbilidades, cuando están compartidos con otro con otra patología también puede pasar que llegue a ser una situación de discapacidad. Por ejemplo, hay algunos niños que están diagnosticados con TEA y además tienen otra patología, ya algún problema como mucho más cognitivo, algún tema intelectual, ¿cierto? Ahí ya es mucho más, sería mucho más complicado, ¿cierto? Para que él pueda desarrollar, ¿cierto? Eh, ¿cierto? Mucho más independiente. Ya, si tiene mucha dificultad, una dificultad grande para poder desenvolverse y desarrollarse de una manera más autónoma, ya ahí ya podríamos estar hablando de discapacidad. Pero si son casos mucho más leves, que realizando adecuaciones en cuanto a la forma en que nosotros podemos adaptar el material en el colegio o adaptar, ¿cierto?, los espacios del hogar,
o que la misma familia se adapte, ¿cierto? A las necesidades que vaya teniendo este niño, en este ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Quizás no sea tan significativa la, 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 quizás no sea tan significativa la forma de participar, quizás no se vea tan afectado, quizás este niño o niña siga participando, ¿cierto? Con adaptaciones. Ya en ese caso no se consideraría tal como discapacidad como tal. Ya veamos, viéndolo de esa forma. Ya, Pero pero si sí ya la no ley, puede, sí, sí. perdón, pero sí la ley nos habla de que en este caso, por ejemplo, si el niño no tiene una invalidez tan notoria, sí un asistente de aula tendría que como dedicarse a explicarle como más específico, por ejemplo, una opción de una prueba. Ah, ya. Todo lo que ¿Es son así o adecuaciones. yo estoy mal? Para fines de la ley, solamente teniendo el diagnóstico de trastorno espectro autista, se contemplan, ¿cierto? Lo que aparece acá, todo lo que es la ley como tal. Y también todos los protocolos que se activan dentro de los colegios. Ya se pide solamente tener el diagnóstico de trastorno espectro autista. Ya no así que sea calificado como discapacidad. Ya acá lo separa, ¿cierto? Con solamente el diagnóstico y en el documento que aparece después que les voy a mostrar, nos dice, ¿cierto?, que para efectos y cumplimientos de la ley se requiere el diagnóstico, pero el diagnóstico como tal, independiente de la severidad del trastorno, ¿ya? Para que igual lo podamos revisar. Así que en caso de asistente, de asistir en aula, todas las asistencias, ¿cierto?, van a ser para todos los niños, pero siempre van a ser un poco más enfocadas a las personas que requieran mayores apoyos. A todos los apoyos que se van a entregar también van a ser realizados. Ya, como estoy viendo cómo lo puedo mostrar, les voy a comentar, ¿cierto?, mejor lo que aparece al final en el documento, ¿ya? Porque ahora existe un protocolo que se va a implementar en todos los colegios. En este protocolo se van a juntar todos los, por ejemplo, gatillantes que puedan provocar alguna situación de desregulación emocional, ¿ya? O conductual en cada uno de los niños. Por ejemplo, en un curso tenemos a dos estudiantes con TEA, ¿ya? Y vamos a saber inmediatamente cuáles serían los gatillantes de desregulación con cada uno de ellos. Ya se trata como de llevar una bitácora de control. También todos los apoyos que se entregan a ese niño también van a ir ahí, ¿cierto? Van a estar más regulados. Pero entiéndase que no es necesario que cuenten con discapacidad, que estén calificados con discapacidad, ya para ser una persona con TEA, porque la persona con TEA puede o no tener discapacidad asociada. ¿Ya entiendes así? Puede tener síntomas muy leves y también estar diagnosticado con TEA. Puede no requerir tantos apoyos, pero también puede tener TEA. Ya no sé si ahora queda un poquito más clara esa parte, ya Kenny. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya, sí, igual lo vamos a ver más adelante, ya para mostrarles como este nuevo protocolo. Ya. Entonces, también, ¿cierto? Andrea, Andrea, Oye, hola, profe, a mí me saltó hola, una duda. sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, ¿me escucha? Sí, mire, hola, ¿cómo está? A mí me saltó una duda porque em, se supone que cuando entra en la ley tiene que tener solamente el diagnóstico, ¿cierto? Para que la ley lo cubra en el establecimiento, ¿cierto? Eso entendí. Sí, El así diagnóstico es. obviamente lo da un fonoaudiólogo, pero tiene que estar aprobado por un neurólogo, ¿sí? Sí, todo lo que es diagnóstico debes Ya. pasar por un neurólogo, pero también las otras evaluaciones de los otros profesionales también son complementos para ese diagnóstico. Sí, y entonces para que tenga como la calificación de discapacitado o de discapacidad, por decirlo de alguna forma, tiene que tener solo el diagnóstico o tiene que también la discapacidad tiene que ver según con el nivel. Ahí me Sí, perdí, eso no lo entendí. ¿Cómo se le ya, da, cómo se le otorga como la calidad de discapacidad? ya, la calidad O a qué da lugar eso?
Ya, ya. El proceso de calificación de discapacidad es totalmente voluntario. Tenemos que separar, ¿cierto?, lo que es el diagnóstico como tal, porque el diagnóstico se le pueden dar, ¿cierto?, a una persona que no tenga tanta afectación o a alguien que tenga un TEA muy profundo o un TEA que esté asociado, ¿cierto?, compartido con otro diagnóstico, ¿cierto?, que lo va a hacer mucho más severo y que va a dificultar mucho más el poder participar en cualquier tipo de área, ¿cierto? Como social, participar en el colegio, ya que sí va a limitar mucho a ese niño, niña o adolescente o adulto, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si para los temas de discapacidad, la calificación va a ser voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que si la persona o los familiares, ¿cierto?, deciden acceder a él, ahí recién van a tener un certificado de discapacidad y ahí recién se les va a entregar esta credencial de discapacidad. Y cuando se pida esta acreditación de discapacidad, ahí recién, ¿cierto?, se van a constatar el tipo de discapacidad que tiene. Ya, porque el TEA como tal, si una persona tiene trastorno espectro autista, ya solamente tiene el diagnóstico, ya no significa, no va a ser sinónimo de que tiene discapacidad. Discapacidad puede o no tenerla, pero pues, ¿se puede vivir solo con el trastorno y no tener discapacidad? Sí. ¿Se puede tener el trastorno y además tener discapacidad? Sí. Pero ¿es obligatorio que me acredite con discapacidad? No es obligatorio, ya es totalmente voluntario. Cuando recién la persona tenga esta dificultad significativa para participar, ¿cierto? Ya tenga un grado mucho más severo de TEA o asociado a otra patología que le limiten su participación, ahí recién puede acceder, ¿cierto? Voluntariamente solicitar o el familiar solicitar que se acredite la situación de discapacidad. Ahí, ¿cierto? Se va a realizar todo este estudio donde se va a constatar en qué áreas están afectadas, les van a dar, ¿cierto?, un porcentaje de discapacidad también, dependiendo de qué tan afectadas estén las áreas en las que participa, dependiendo si esta dificultad pudiese ser intelectual, ya, de cualquier otro tipo, ¿ya? Pero, como les decía, si la persona solamente tiene su diagnóstico de TEA, ya no está obligado a acreditarse como con discapacidad. Y si la persona está calificada con discapacidad, por cualquier tema que sea, incluyendo si tiene TEA, que sea como mucho más severo, ya va a tener va a tener distintos beneficios, ¿cierto? Te contemplan distintas facilidades en el acceso, pero no es obligatorio estar acreditado con discapacidad, ¿cierto? Si se refiere a adecuaciones dentro del colegio, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? No, no es una obligación para los padres. Sí es obligación el que cuente con el diagnóstico de TEA, ¿ya? Pero separando las cosas, ¿cierto? El tener la credencial, ¿cierto? Va a tener otros tipos de beneficios para la persona, ¿ya? Pero tiene que ser calificado y es otro tema que se realiza ahí. Andrea. Sí, me quedó claro, pero me asaltó otras dudas. ¿Qué organismo es el que da esta calificación? Y por lo que acabo de escuchar, o sea, uno puede tener el diagnóstico, Ujú, tiene la opción uno puede tener el diagnóstico, ¿cierto? ujú, Y de ahí uno sí, tiene la opción de ingresar o no pedir este tema de discapacidad. Pero después correcto, cuando uno pide la credencial de discapacidad, también hay una evaluación, que es lo que acabo de correcto, entender, y quisiera saber quién hace esa evaluación y, por ejemplo, cómo son como los parámetros, porque eso quiere decir, pues, se me imagina que un TEA nivel uno no debe, y si es funcional cognitivamente, no debería, no, me imagino que ellos no, porque como que lo que predomina más ahí o o, ¿cómo se podría decir? Como sus desventajas o debilidades sería como lo emocional o lo social. ¿A claro, dónde uno ve esas herramientas o dónde uno podría buscarlas? No sé si me explico la pregunta, me enredé un poco. claro, sí. Pero más que nada como en el organismo que lo hace y cómo llegar a una calificación. Eso,
Ya. Todo el tema, ¿cierto? Primeramente, la credencial, ¿cierto? Se entrega por el Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿cierto? De la mano con COMPIN. Ya todos los lineamientos y el porcentaje de discapacidad, ¿cierto? Eso se puede ver como más directamente ahí, ¿ya? Pero igual eso lo vamos a hablar más adelante cuando veamos los grados de cada uno de los, para no como entrar tan de golpe, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que en la tercera clase ya vamos a ver eso. Ya eso entonces lo vamos a dejar para más adelante, pero claro, son estos servicios, ¿cierto? Que esta credencial es directamente entregada por este servicio de registro civil, ¿cierto? Esta credencial asociada con COMPIN. Pero eh, eso igual lo vamos a poner un poquito más adelante para verlo con mayor detalle, porque claramente, ¿cierto? No va a ser el mismo porcentaje para una persona que tiene una afectación muy pequeña, ¿ya? Pero como les decía, eso viene más adelante, no nos adelantemos mucho, ¿ya? Porque nos vamos a ir un pequeño break, ¿ya? Para no alargarnos tanto, quiero que alcancemos a ver la última parte. Ya me va a quedar pendiente, ¿cierto? Esa consulta de Andrea, pero esa la vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Para mostrárselo con más detalle y asociarlo también a los grados, ¿cierto? A los grados de compromiso que tiene este TEA en distintas personas, ¿ya? Para que lo podamos ver como más ordenadito. Así que igual, esperemos un poquito. Vamos a hacer un pequeño break, ¿no? Para no pasarnos de la hora. Creo que en 15 minutitos solamente. A las 8:10 estamos de vuelta para alcanzar a pasar todos los contenidos. Ya, 15 minutitos, 8:10 estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ay, sí, tengo una pequeña dificultad con la iluminación, pero ahí sí se puede ver bien. Ahí sí, mucho mejor. Ya, continuamos, ¿cierto? Nos habíamos quedado con los principios de la aplicación de esta ley. Y recordando que para efectos de esta ley se debe contar, ¿cierto?, con el diagnóstico de trastorno espectro autista y en caso de que la persona desee, bueno, que autismo no es sinónimo de discapacidad, que si la persona desea, ¿cierto?, calificarse como discapacidad, tiene que realizarlo bajo la ley 20.422 que continúa con esta clasificación, ¿cierto? Que va a calificar el grado de discapacidad que tenga la persona, no como sea como tal, sino que lo va a calificar de acuerdo a las dificultades que tenga la persona con el entorno. ¿Ya? Ahí recién, ¿cierto? Cuando estamos hablando la mayoría de los casos de TEAs que son mucho más profundos o cuando quizás no son tan profundos, pero sí hay una afectación en que la persona pueda desenvolverse, ¿cierto? En su ambiente cotidiano. Podemos decirlo a grandes rasgos de esa forma. Ahí recién se podría eh, eh, ver, ¿cierto?, que realmente requiere de alguna calificación de discapacidad. Esto, como le decía, se puede realizar en el registro civil y también va a ser calificado por la COMPIN correspondiente. Y ahí se va a ver, ¿cierto? Se va a realizar todo este estudio para ver realmente y se va a entregar una calificación con el grado de discapacidad que tenga este niño, niña, adolescente o quizás adulto. Ya. Continuamos. También nos habla, ¿cierto?, sobre el principio de seguimiento continuo. Una vez que se diagnostica a la persona con trastorno de espectro autista, existe esta obligación por parte de los actores que forman parte de la red de protección y tratamiento, ¿cierto?, del Estado,
de acompañar durante las diferentes etapas de la vida a por ejemplo, a este niño diagnosticado, ¿cierto? Comprendiendo que va a requerir diferentes apoyos durante su vida. Ya en las diferentes etapas de la vida va a ir requiriendo distintos apoyos, ¿cierto? Para lograr, ¿cierto? Los objetivos esperados, ¿cierto? Que para su futuro. También, ¿cierto? Se considera el grado de discapacidad. Si es que se presente en mayor o menor medida o esté o no calificado como discapacidad. ¿Ya? Pero es un deber del Estado también asegurar, ¿cierto? Dar un seguimiento a estos casos que se vayan dando. El artículo 4 sobre la aplicación de la ley 20.422. Esto sin prejuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas con trastorno de espectro autista que cuenten con calificación y certificación de discapacidad, conforme a la ley que acabamos de nombrar, ¿cierto? Establece ciertas normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Y también les serán aplicables las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal. Ya, este artículo nos habla simplemente de lo que ya hemos comentado, que en el caso de las personas que además cuenten con una acreditación o, o deseen, ¿cierto?, acreditar su situación de discapacidad, va a ser, ¿cierto?, va a seguir siendo como era hasta el momento en que se publica esta ley, ¿cierto?, en que es vigente, van a seguir pudiéndolo realizar a través de la ley 20.422. Todos los parámetros contenidos en esa ley para calificar los grados de discapacidad y los protocolos a seguir van a continuar siendo los mismos. ¿Ya? Eso es más que nada lo que dice ese artículo, ¿cierto? Que igual es un poquito enredado, pero más que nada nos dice que para efectos de calificación de discapacidad se siguen rigiendo por lo contenido en la ley 20.422. ¿Ya? Y también todas las disposiciones legales, igualdad de oportunidades, va a ser todo de acuerdo a cómo se estaba estableciendo hasta ahora, ¿cierto? No existe dentro de la ley 20.422 alguna cláusula que diga que califique como distinto al trastorno espectro autista. ¿Ya? Sí lo considera dentro de los parámetros para esa ley, ¿ya? Pero como TEA como tal no lo nombra como un sinónimo. ¿Ya? Siempre tengamos claro eso y que todo lo que diga ley 20.422 nos está hablando, ¿cierto?, de la calificación de discapacidad, que puede que la persona con TEA lo tenga o no lo tenga. ¿Ya? Entonces ahí eso va a ser variable, de acuerdo a cada situación. El artículo 5 nos habla de la discriminación arbitraria. Ya, nos dice que toda persona que sea afectada por una acción que signifique una discriminación arbitraria podrá interponer acciones, ya, bajo el artículo 3, ¿cierto?, de la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Ya, también lo puede hacer alguna otra persona, ¿cierto?, como un cuidador o un familiar, en el caso de que la persona con TEA, ¿cierto?, tuviese alguna imposibilidad de hacerlo. Ya. Eh, la discriminación arbitraria, por ejemplo, en educación, se refiere a tratar de una manera desigual o injusta a los estudiantes en función de alguna característica personal. Por ejemplo, sería una discriminación arbitraria si a un estudiante ya se le está discriminando por su raza, por su orientación sexual, por su religión o por origen étnico, em, también por tener una discapacidad, creo que ya lo dije, ¿ya? Entonces, sin una justificación, ¿cierto?, que sea razonable. Un ejemplo de perdón, de discriminación arbitraria en educación sería negar, por ejemplo, la admisión, negar la matrícula a un estudiante basándose únicamente en el origen étnico de este estudiante o en la religión que tenga o que comparta con su familia, ¿ya? Sin tener en cuenta otros factores como serían, por ejemplo, los méritos académicos, calificaciones, ya todo.
Acá en Chile, ¿cierto? Vemos que ahora las matrículas son por este sistema único de admisión, ya, pero pudiese darse también un tema de discriminación si es que en el momento de la matrícula en sí se le negara dicho acceso a este estudiante por cualquier situación, por ejemplo, por tener discapacidad. ¿Ya? Otra forma de discriminación podría ser tratar de una manera diferente a los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, no tratándolos de manera diferente, ofreciendo apoyo, sino que se refiere a ofrecer menos recursos, quizá, o menos oportunidades educativas que a los compañeros que no tienen discapacidad. Ya, sin considerar cualquier tipo de necesidad individual, sin considerar el potencial, ¿cierto? Simplemente ver que por el hecho de, por ejemplo, si viéramos a un estudiante que sabemos que tiene un diagnóstico, si tiene alguna discapacidad que sea o no evidente físicamente, ¿cierto? Que nosotros digamos, él no va a poder trabajar en esto porque tiene discapacidad. Y simplemente le diéramos otra actividad que fuese muy, muy simple, quizás, y le quitáramos toda oportunidad, ¿cierto? Toda otra, por ejemplo, no le diéramos alguna adaptación, quizás con eso lo hubiera podido realizar. Pero el dar por hecho, ¿cierto? Que no lo puede hacer, ya igual sería una forma de discriminación, para que lo tengamos igual en cuenta. Ya, toda persona con trastorno espectro autista, eh, con calificación de discapacidad, también nos dice acá, de acuerdo a la ley 20.422, que sufra alguna amenaza, alguna perturbación o privación en el ejercicio de sus derechos, también puede atenerse, ¿cierto?, para ellos al artículo 57. ¿Ya? En realidad, ¿cierto? Nos dice que todo tipo de discriminación puede ser denunciada, ya por la persona o por algún familiar o un cuidador si es que lo tiene. Ya, y en el caso de las personas calificadas con discapacidad bajo esta ley 20.422, ya también lo pueden hacer a través del artículo 57 que está contenido en dicha ley. Ya es un punto más, o pueden hacerlo por eso, o pueden hacerlo por los otros medios que ya conocemos. Sobre los deberes del Estado. El deber del Estado, ¿cierto?, es asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, autonomía, igualdad de oportunidades de las personas con trastorno de espectro autista a través de diferentes acciones, ¿ya? Y también de las medidas establecidas en la ley. El Estado, ¿cierto?, debe asegurar el pleno goce, ¿cierto?, el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad con los demás, en especial, ¿cierto?, asegurar la inclusión educativa con el objetivo de disminuir y eliminar cualquier tipo de barrera en el aprendizaje y participación, ¿cierto? Y la socialización. Ya es mucho de lo que igual nos hablaba la ley de inclusión. Ya estaba muy comprometida, ¿cierto? Con dicha ley. Ya. También me faltaba mencionarles que ante cualquier situación de discriminación arbitraria, ya se pueden realizar también denuncias a la Superintendencia de Educación. De hecho, se pueden subir cualquier tipo de denuncia que se realice a través de la página de la Superintendencia de Educación, la página web. Ya, también a través de el juzgado de policía local, ¿cierto? Y el artículo 57 por las personas que tienen calificación de discapacidad. Ante cualquier juzgado de policía local, eso es para todos. Eso me faltaba mencionarles. Y en realidad los derechos del Estado, ¿cierto? Asegurar la igualdad de oportunidades, vida independiente, autonomía, también adoptar medidas para prevenir, ¿cierto? Y sancionar la violencia, el abuso y discriminación en contra de las personas con trastorno de espectro autista, asegurar la inclusión, también disminuir y eliminar cualquier barrera en el aprendizaje. ¿Ya? Este párrafo, ¿cierto? Nos habla netamente de lo que igual nos veíamos en la educación inclusiva. Es un deber del Estado, ¿cierto? Asegurar que el cumplimiento de esta igualdad de oportunidades para las personas con trastorno de espectro autista. El artículo 7, ¿cierto? Nos habla de Beatriz. ¿Quiere comentar algo? No, está el micrófono abierto. No, se me quedó abierto el Ah, ya, micrófono. ya, ok.
Ya, sobre el artículo 7, ¿cierto? Acá nos dice, nos habla sobre el abordaje integral del trastorno de espectro autista y cómo el Estado realiza un abordaje integral, ¿cierto? Considerando el desarrollo de las siguientes acciones. Ya acá estamos como en un resumen de las medidas que va a realizar el Estado. Impulsar la investigación científica sobre el trastorno y velar por la efectiva divulgación de sus resultados. Realizar campañas de concientización sobre el trastorno. Ya, en el ejercicio de las funciones de información y difusión por la ley, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cierto? Nos hablaba y añade esta ley, ¿cierto? La importancia de la concientización, ¿ya? De favorecer toda la entrega de información, ¿cierto? También que esto, también nos hablaba, ¿cierto? De la investigación científica sobre el trastorno y también que pueda ser divulgado los resultados que se vayan obteniendo. Ya que cada vez haya más estudios sobre este trastorno, también que estos puedan llegar a la mayoría de la población. También sobre el abordaje, nos dice que es como un principio, ¿cierto? Fomentar la detección temprana, que ya lo habíamos comentado, que es súper importante para las siguientes etapas del desarrollo que se vayan dando. Velar, ¿cierto?, por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos por las personas con trastorno de espectro autista, según el grado de dependencia que tenga cada uno y también a lo largo de todo el ciclo vital, ya para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, ya, en todos los aspectos, ¿cierto? Busca dar mayor autonomía entregando este tipo de apoyos. Se vela, ¿cierto? Porque las personas puedan acceder a los apoyos necesarios para poder desarrollar su vida de manera autónoma. Incorporar también el trastorno de espectro autista en encuestas y estudios poblacionales, ¿cierto? Con el objetivo de conocer la prevalencia en diferentes territorios del país y las principales características de esta población. A su incorporación procederá en los casos que sea compatible con la metodología a utilizar para la recolección y procesamiento de la información. Ya, es súper importante que, además de aumentar los estudios que se realicen, también se busque, ¿cierto?, ver qué es lo que está pasando realmente en todo el territorio nacional. Si bien ahora tenemos mucha información, muchos estudios que se han hecho, la mayoría no son tanto del país, sino son más a nivel mundial, ¿ya? O a nivel de quizás algunos estudios universitarios que se desarrollaron, pero siempre van a ir mucho más apuntados a la población, ¿cierto?, que está en las ciudades, ¿ya? Quizás hay algunos estudios que son un poco más pequeños, que no van tanto apuntados a todo el país como tal. ¿Cierto? Hay sectores que son bastante extremos o donde hay muy poca comunicación, ¿cierto? Con las grandes ciudades. Entonces hay muchos casos que pasan desapercibidos, ¿cierto? Donde no se tiene mucho acceso a un CESPAM, por ejemplo, donde las personas ya acuden a un centro de salud cuando es realmente una emergencia, a cuando ya la salud está muy deteriorada. Entonces, este tipo de casos pueden pasar desapercibidos ya en este tipo de población. Entonces, se busca que también se pueda, eh, se puedan realizar muchos más estudios que abarquen a toda esa población. También impulsar estas medidas orientadas para el principio de accesibilidad universal en el ejercicio de derechos, ¿cierto? Como el acceso a la información. Para ello, ¿cierto? Se adoptan progresivamente mecanismos y formatos para hacer la información accesible a las personas con trastorno de espectro autista, de la forma más autónoma y natural posible. Ya, entonces, ¿cierto? Busca, en cuanto a la accesibilidad universal, ¿cierto? Contempla ciertas variaciones en los entornos eh, y en el caso de las personas con trastorno de espectro autista, se busca que la forma en que llegue la información como tal sea mucho más simplificada. Entendamos que el entregar una información en un documento, ya por ejemplo, que no sea tan fácil de comprender, que tenga un lenguaje que sea no tan directo, ya está afectando la comprensión de esto.
Entonces, si estamos buscando dar, trabajar desde este principio de accesibilidad universal, tenemos que ir pensando que la forma en que se han entregado este tipo de mensajes sea una forma en que todo el mundo pueda acceder a ello, ya que no requiera mayor explicación, digámoslo así, que todos lo veamos y lo entendamos. Ya, puede ser con distintos formatos, ya, pero la idea es que pueda llegar a todos por igual. También promover el ejercicio sin discriminación de los derechos sexuales y reproductivos de dichas personas. Ya no se habla mucho, en realidad casi nada, ¿cierto?, de esta temática, viene siendo tema tabú, ¿cierto? El tema de los derechos sexuales y reproductivos en personas con trastorno de espectro autista. Esperemos que ya pueda ser un poco más visible con el tiempo, ¿cierto?, a medida que se vayan implementando nuevas aristas para esta misma ley. También el fomentar la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo de protocolo de actuación de los funcionarios, ¿cierto? Y funcionarios públicos, en especial de quienes se desempeñan en áreas de la salud, educación, justicia, trabajo, fuerzas de orden, seguridad pública y que brinden atención al público en materias relativas al trastorno de espectro autista, con una perspectiva de género y derechos humanos. Este punto es muy importante. ¿Ya? Lo habíamos mencionado acá igual y en otros cursos también lo he visto mucho, que me decían, pero no existen realmente estas capacitaciones a los profesionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Se pueden dar más en el contexto de salud, ¿cierto? Donde hay muchas más personas como especialistas en el tema, ¿ya? Y sobre todo si es, por ejemplo, en un contexto como de salud comunitaria, ¿cierto? O en un CESFAM, ¿ya? Donde llegan muchas personas, mucha diversidad de personas. Ahí se hace necesario u obligatorio, ¿cierto? El tener personas que conozcan mucho más el trastorno y que estén constantemente capacitadas. Pero hay otras que no están no están tan obligadas, ¿cierto?, a realizarlo. Aún está esa necesidad, ¿cierto? Que todos debemos tener esta información, todos debemos saber cómo debemos comunicarnos, ¿cierto? Cómo debemos hacer frente a las consultas que nos haga quizás una persona con TEA o las necesidades que tenga, ¿ya? Y el saber cómo comunicarnos de una manera lo más efectiva posible, ya se hace imprescindible. O cómo abordar, ¿cierto? Cuando existe alguna situación de desregulación, ¿cierto? Tenemos que tener alguna herramienta, o quizás nosotros mismos saber el cómo evitar que ocurra alguna situación de desregulación también es súper importante, porque puede ser que nosotros quizás no tengamos las herramientas en el momento y puede ser que simplemente nos acerquemos a una persona, ¿ya? Y puede ser que provoquemos una situación de desregulación, de llanto, de muchas otras situaciones que pueden ocurrir. Entonces, por eso es muy importante y considerando también que estas áreas son las más cercanas a toda la población, ya son lugares abiertos a la comunidad, ya funcionarios públicos, fuerzas de orden, cierta seguridad pública, como nos nombran acá, en los colegios. Es muy importante esta capacitación, este perfeccionamiento, el que todos estemos al tanto de todo lo que se está haciendo actualmente, del cómo podemos aportar nosotros, del cómo podemos favorecer, ¿cierto?, a nuestros estudiantes. También se contempla dentro de esta ley el velar por los cuidados otorgados a las personas con trastorno de espectro autista, que así lo requieran, ¿ya? Por encontrarse en situación de dependencia. ¿Ya? Esto está contemplado también en la ley, ¿cierto? Que contempla las situaciones de discapacidad, ¿cierto? Que es la 20.422 que hemos estado hablando todo este rato, ¿cierto? Que sea respetado el desarrollo personal, que se resguarde la autonomía y el derecho a vivir una vida independiente. Aunque la persona, ¿cierto? Tenga una situación de discapacidad que la haga dependiente de otra persona, ya que de todas formas los pensamientos que tenga o las decisiones importantes ya también pasen por ella, ya que no se les deje de lado, ¿cierto? Independiente de la edad que tenga y el grado de discapacidad. El artículo 8 nos habla sobre las herramientas de comunicación aumentativa alternativa para niños. Ya, eh, el ministerio, estos métodos de comunicación aumentativa y alternativa para niños son sistemas diseñados para ayudar a las personas
que tienen dificultades para comunicarse de una manera verbal o para comprender el lenguaje oral. Estas herramientas son súper útiles para niños, niñas o adolescentes o ya adultos con trastorno espectro autista. También con otro tipo de discapacidades, pero ahora estamos hablando derechamente de ellos. Ya, cada una de estas herramientas son seleccionadas y adaptadas según las necesidades específicas de cada uno de ellos. Ya, estas herramientas pueden ser digitales, hay distintos formatos. Entonces, ¿cierto? Para efectos de esta ley, nos dice, contempla también la entrega de estas herramientas de comunicación aumentativa alternativa para niños. A través, ¿cierto?, del programa Chile Crece Contigo, ya se pondrán a disposición estas herramientas alternativas, ¿cierto?, para facilitar la comprensión y el aprendizaje de niñas y niños entre 0 a 9 años con trastorno de espectro autista. ¿Ya? Para esto, ¿cierto? Nos dice que deben existir convenios con municipalidades y otros órganos de administración del Estado y entidades privadas. Aún, ¿cierto? No cuento con información de que ya se esté realizando esta entrega de herramientas. Consideremos, ¿cierto?, que esta ley, ¿cierto?, comienza a trabajarse recién hace un año, ¿ya? Y recién este año, al menos en algunos puntos, nos está entregando la forma en cómo hacerlo. ¿Ya? Pero sí está contemplado la entrega de estos elementos para niños pequeños, ¿cierto? Entre 0 a 9 años. Sobre la atención en salud de las personas con trastorno de espectro autista. Nos dice que em, los derechos de las personas con trastorno de espectro autista, ¿cierto? Que las personas con TEA gozarán de los derechos, ¿cierto?, consagrados en la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en derecho a las acciones vinculadas a la atención de salud. Y también nos habla de la Ley 21.331 de reconocimiento y protección de los derechos de las personas en atención de salud mental, ¿cierto? Eh, más que nada, ¿cierto? Nos habla de que el, más que nada, ¿cierto?, en esta parte nos habla de que la salud, ¿cierto?, que debe existir un diagnóstico temprano, oportuno, que se hace sin discriminación a la edad, y también desde una perspectiva intersectorial. También nos habla, ¿cierto?, del tamizaje, ¿cierto?, de las señales de alerta, ¿ya? Y también de los controles, ¿cierto?, que deben tener los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? ¿Cierto? Esta ley solamente nos habla, ¿cierto?, de cómo se va a facilitar la atención en salud de las personas. Ya nos habla de otras leyes que ya estaban contempladas, ¿cierto?, para la atención en salud, y que estas no sufrirían mayores modificaciones. Ya solamente, ¿cierto?, nos hablan de que continúa, ¿cierto?, la actuación de reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Ya, solamente eso. El artículo 10 nos habla de la atención en salud como tal, que debe ser pertinente a las necesidades de las personas con TEA, a los derechos, ¿cierto?, a la atención de salud, pertinente a las necesidades, desde una perspectiva de derechos humanos, conforme a la normativa vigente, lo que incluye, ¿cierto?, estos convenios sobre derechos, ¿cierto?, de las personas con discapacidad, y también los tratados, ¿cierto?, a los que ha ratificado Chile. En cuanto a esta partecita, como les decía, más que nada nos dice que continúa, ¿cierto?, este reconocimiento por la protección de los derechos humanos, y actualmente en cuanto a lo que es la facilitación del diagnóstico, aún no hay un lineamiento claro de cómo se va a realizar desde los colegios. Ya, eso va para otro lado, así que se lo voy a mostrar en la siguiente. El artículo 11, ¿cierto?, nos habla sobre el tamizaje del trastorno de espectro autista en salud, ¿cierto?, que el Ministerio de Salud desarrollará, ¿cierto?, y proveerá, ¿cierto?, el acceso al tamizaje o detección de señales de alerta del trastorno de espectro autista dentro de las prestaciones de salud de niños, niñas y adolescentes, incluidas en el plan de salud familiar. Nos dice, ¿cierto?, que dentro de lo que es la atención de salud familiar, que es pública, ¿cierto?, se va a incluir el tamizaje del trastorno de espectro autista. Se van a comenzar, ¿cierto?, a
a trabajar, ¿cierto?, en la detección de este trastorno de espectro autista, ya, dentro de estas prestaciones, ya, de niños y adolescentes. Jacqueline, Profesora, ¿qué significa la palabra tamizaje? ya, el tamizaje es más que nada, podríamos decirlo como la búsqueda, ¿cierto?, y detección de signos y síntomas. Ya, es la medición, ¿cierto?, de estos signos y síntomas, como revisar este historial, ¿cierto?, para llegar a un diagnóstico. Ya, más que nada eso. Entonces, claro, nos habla, ¿cierto?, de que el ministerio, ¿cierto?, tomará, ¿cierto?, por ejemplo, el que se revisen, ¿cierto?, los signos y síntomas que hayan tenido este niño o niña, se haga un seguimiento, también que se apliquen las evaluaciones correspondientes para verificar que este niño o adolescente tiene signos o ya derechamente va a ser diagnosticado con trastorno espectro autista, pero a través del sistema público. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que, cierto, claro, dice que va a ser cierto realizado en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Pero, ya después les voy a dar el pero. También nos dice, perdón, también nos dice que los casos ¿cierto? De sospecha de trastorno de espectro autista va a ser, ¿cierto?, derivado desde los establecimientos educacionales, ya que el Ministerio de Salud, previa consulta con el Ministerio de Educación, va a elaborar un protocolo en virtud de los establecimientos educacionales para derivar a los niños, niñas y adolescentes con sospecha de trastorno de espectro autista al establecimiento de salud para el proceso de diagnóstico, ya que este protocolo, ¿cierto?, deberá incluir, ¿cierto?, los criterios para que proceda. ¿Qué significa este? Y el número 11 que les acabo de leer. Significa que desde los establecimientos educacionales se busca que se cree un protocolo, ¿cierto?, con el Ministerio de Salud para que los primeros signos que sean vistos, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales den el paso para que los niños y adolescentes puedan ser derivados a la atención de salud, ya para que ahí se puedan revisar, ¿cierto? Se pueda realizar este tamizaje, como decía, ya que se puedan ver los señales de alerta que hay, el historial del niño o adolescente, que se pueda ver si procede al diagnóstico o no, que sea realizado por el sistema público, ¿ya? Pero aún, ¿cierto? Este proceso, ¿cierto? Este proceso que se busca que se realice, ¿cierto? Desde la escuela, derivarlo a la salud pública y que la salud pública puedan entregar, hacer este estudio, ¿cierto? Y poder entregar el diagnóstico. Aún, ¿cierto? Hoy en día no tenemos como luz blanca para que pueda ser posible. Si bien la ley nos dice que este va a ser el procedimiento, aún estamos a la espera de que el Ministerio de Salud, ¿cierto?, nos entregue ya, nos entregue esa luz verde y nos diga ya, vamos a hacerlo de esta forma. O de los establecimientos educacionales, si ven esto, ya es motivo para que puedan derivarlo, el cómo se va a hacer y el que el establecimiento de salud también tenga las herramientas y tenga un protocolo para atender ese tipo de casos, aún no está definido. Ya acá la ley lo contempla y eso está súper bien, que se pueda realizar ¿cierto? Esta detección o estudio de señales en los establecimientos públicos de salud sería el ideal, ¿cierto? A lo que quiere llegar esta ley. Ya, pero aún no están los lineamientos de cómo hacerlo. Ya, aún estamos a la espera de eso y va a ser súper importante porque hasta ahora todo tipo de diagnóstico se realiza mayormente por el sistema privado. Entonces, económicamente es muy difícil para una familia, ¿cierto?, poder solventar ese gasto, ¿ya? Entonces se busca que pueda hacer todo mediante el plan de salud familiar. Acceder a un neurólogo infantil, ¿cierto? Es súper complejo. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, un neurólogo que atienda por FONASA, ¿ya? Más encontrar, por ejemplo, un neurólogo que sea especialista, que sea infantil, ya, porque no todos los neurólogos atienden a los niños.
¿ya? Y más que atienda, por ejemplo, con un convenio FONASA o la mayoría atiende particular, ¿ya? Y también las horas que tengan igual son muy poquitas. ¿Ya? Entonces se busca que se pueda realizar a través del sistema, ¿cierto?, del gobierno, ¿ya? A través de los sistemas de salud, ¿cierto?, primaria, de los SPAM, ya que se pueda realizar por ahí. ¿Ya? Pero como decía, aún no está ese protocolo, no está disponible. También, ¿cierto? El artículo 13 nos habla de que el proceso diagnóstico de las personas con trastorno de espectro autista, sobre este mismo, sobre este mismo diagnóstico, que el Estado deberá desarrollar y promover el acceso a un proceso diagnóstico del trastorno de espectro autista, que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación por edad, ¿cierto? Desde la perspectiva intersectorial. Pero, como bien lo dice acá, ¿cierto? El Estado es quien deberá generar todo este protocolo del cómo se va a hacer, ¿ya? Y no dejar a nadie fuera de esta oportunidad, que sería muy buena, que ya se comenzase a desarrollar. Así claramente apuntaríamos a la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Facilitaríamos el diagnóstico y también sería mucho más accesible. El artículo 14 nos dice que las atenciones específicas de salud de las personas con trastorno de espectro autista. El Estado es quien deberá proveer cierto este acceso a las atenciones de salud que sean específicas de acuerdo a las necesidades, que sean oportunas, interdisciplinarias y durante todo el transcurso de la vida, de acuerdo a sus atribuciones, medios y recursos, esto que contempla anualmente la ley de presupuesto del sector público. Ya, más que nada, ¿cierto? Nos habla de que las personas deben ser debidamente diagnosticadas, que el personal de salud debe informar a las personas con trastorno de espectro autista, ¿ya? También a su cuidador o cuidadora sobre su derecho a solicitar voluntariamente esta calificación y certificación de discapacidad en los términos dispuestos en la Ley 20.422, ya que también el Estado también favorecer, ¿cierto?, esta igualdad de oportunidades y que el personal de salud, ¿cierto?, tratante deba mantener, ¿cierto?, esto actualizado los instrumentos de salud para la calificación de discapacidad y entregar la información, ¿cierto?, contenida, ¿cierto?, para en los casos, formas y condiciones que indica la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud. En resumen, ¿cierto? Esto nos dice, ¿cierto?, que el Estado es quien va a proveer, ¿cierto?, este acceso a las atenciones de salud que sean de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas con este diagnóstico, que sea de acuerdo a las necesidades que vayan teniendo y que sea continuo a lo largo del ciclo vital y también vayan variando, ¿cierto?, los apoyos que se necesitan. También, ¿cierto?, nos habla sobre los presupuestos que se tengan en cada uno de los años, ¿cierto?, que esto puede ir variando. También nos habla de que toda confirmación diagnóstica del trastorno deberá entregarse, ¿cierto?, a la persona con el diagnóstico, también a los cuidadores o familiares, ¿cierto?, que lo acompañen. Y también ¿cierto? El personal de salud son las personas encargadas, ¿cierto?, de dar a conocer los alcances que tiene la ley 20.422, que la persona tiene el derecho, ¿cierto?, a poder, ¿cierto?, solicitar esta credencial de discapacidad, comentarle, ¿cierto?, cómo debe realizar el procedimiento, darla a conocer que tiene el derecho, ¿cierto?, a poder solicitarla, que el tener esta credencial va a traer ciertos beneficios también para la persona, y si quiere la persona lo puede hacer y dónde. ¿Ya? El artículo 15, ¿ya?, nos habla sobre el derecho de acompañamiento de las personas con trastorno de espectro autista, que Andrea, Profe, una consulta. Sí, ¿me escucho? sí, Sí. ¿Cuánto el diagnóstico o este documento que entrega el neurólogo tiene un tiempo o hay que hacer cada cierto tiempo hay que volver a hacer el diagnóstico? ¿Tiene una duración el diagnóstico es o realizado es así? solo, em, bueno, hay un pequeño desfase, ya.
En lo que es diagnóstico para fines, por ejemplo, escolares, solo se realiza una vez. Ya todo el seguimiento, ya eso es un paso continuo, ya si existe algún tipo de medicación, ¿cierto? Pero el diagnóstico es realizado una vez considerando que es una patología, ¿cierto? Que nos va a acompañar durante toda la vida. Y para efectos escolares, ya con tener, ¿cierto? Ese papel que va a entregar, ¿cierto? El médico tratante, ya con ese, ¿cierto? Se contemplan cualquier tipo de adecuación, ¿cierto? Dentro del establecimiento educativo. Ya no es necesario que vuelvan a realizarlo, al menos en esa etapa. Ya, entonces, ya para, Le pregunto porque, por ejemplo, en el curso de mi hija hay 6 niños con esta condición. Y ya, yo el otro día escuché que un profesor le preguntó por la fecha, cuándo había sido, por eso le preguntaba, me saltó como la duda, o sea, si un niño en quinto básico ya tiene un diagnóstico, ese diagnóstico debería servirle infinitamente, por eso le preguntaba, si ya, claro, si tiene algún diagnóstico de base, ¿cierto? Si fue cuando ya era muy pequeñito, ya debiese continuar con ese diagnóstico, pero sí o sí cada ciertos años puede ir variando la necesidad que vaya teniendo ese niño, ya eso sí puede ir variando, ya, pero claramente no es una obligatoriedad, ¿cierto? Pero sí va a ser necesario en cuanto a adaptaciones. No sé si me explico bien, porque claramente si el niño lo diagnosticaron cuando era muy pequeñito, tiene ese informe que es muy antiguo, quizás cuando tenía 3 años y ahora está en quinto básico, ya comprendemos que la necesidad que tenga y también los signos que tenga en esa edad ya van a haber variado mucho. Ya para ese tipo de efectos y para adecuarlo a lo que es el año escolar en que está, en ese caso sí va a ser necesario. Ya, pero sí, igual ahí depende de la cantidad de tiempo que tenga y de cómo haya sido calificado en ese momento. Eso igual va variando, ¿ya? Pero, como decía, para efectos de esta ley, del cumplimiento de esta ley en el establecimiento, es necesario que se realice una vez, ¿ya? Pero ya estando dentro del establecimiento, ¿ya? Puede ser que claramente pueda ser algún diagnóstico que sea muy antiguo, por la edad, ¿cierto?, en que se encuentra el niño. ¿Ya? Entonces, em, ya, me había perdido un poquito. El artículo 15 nos habla, ¿cierto?, sobre el derecho de acompañamiento de las personas con trastorno de espectro autista, que las personas, ¿cierto?, cualquiera sea la edad que tengan, están hospitalizadas o son sometidas a cualquier tipo de atención de salud, ¿cierto?, sea ambulatoria o estén hospitalizadas, ¿cierto?, tienen este derecho a ser acompañadas por familiares o cuidadores. Ya siempre y cuando, ¿cierto?, se puedan realizar todos los procedimientos, ya que no sea un gran número de personas, más que nada nos habla sobre esto. Artículo 16, sobre la capacitación de los profesionales de salud, ¿cierto? Estos equipos de salud que participen en la detección, el diagnóstico y atención de las personas con TEA deben estar debidamente capacitados y someterse a procesos de perfeccionamiento continuo, en conformidad, ¿cierto?, con todas las nuevas adecuaciones que realiza el Ministerio de Salud. El artículo 17 sobre los protocolos, normas técnicas y reglamentos. El Ministerio de Salud dictará todos los protocolos y normas técnicas, los reglamentos para el debido cumplimiento de los derechos, ¿cierto?, que se otorgan y reconocen en la siguiente ley. Ya, pero igual esto aún, ¿cierto?, no está totalmente dicho, ¿cierto? Aún falta un último pronunciamiento del Ministerio de Salud. Pueden haber algunas adecuaciones, pero sí o sí, ¿cierto? La capacitación a los profesionales, algo primordial, el que se van a realizar estas evaluaciones, ¿cierto?, se puedan derivar desde los colegios hasta el establecimiento de salud y que el establecimiento de salud municipal, ¿cierto?, va a poder tomar acción en cuanto al diagnóstico, esto se va a poder hacer, pero aún no está la forma en que se va a hacer, aún no está definido. Lo hablan, pero a futuro. Sobre los derechos de niños y niñas adolescentes, ¿cierto?, y personas adultas con trastorno de espectro autista en el ámbito educacional, ya es deber del Estado asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes y personas adultas una educación inclusiva, de calidad
y promover, ¿cierto?, que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los estudiantes según sea su interés superior. Esto implica que el Estado va a resguardar que estos niños, ¿cierto?, con TEA puedan acceder sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos o privados del sistema educativo. Ya, los establecimientos educacionales también van a velar por el desarrollo de las comunidades educativas que sean inclusivas, ¿cierto? Asimismo, van a efectuar los ajustes necesarios en su reglamento y procedimientos internos que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de regulaciones emocionales. ¿Qué significan estas regulaciones emocionales? Ya, de regulación emocional puede ser cualquier reacción motora o emocional ante ciertas situaciones donde el niño, niña o adolescente, por la intensidad, ¿cierto?, de la misma, no comprenda ni logra expresar sus emociones o sensaciones, presentando dificultad para autorregularse y volver a estar calmado. ¿Ya? Y, ¿cierto?, este malestar, ¿cierto?, esta desregulación, ¿cierto?, no desaparece después de que uno intenta calmarlo, ¿cierto? No, o varios intentos que se hagan, esta agitación, ¿cierto?, no va a disminuir. ¿Ya? Percibiéndose, ¿cierto?, percibiéndose desde fuera como una situación de descontrol, pudiese ser. ¿Ya? Entonces, ¿cierto?, esta desregulación emocional, ¿cierto?, puede ser desencadenada por cualquier tipo de factor. ¿Ya? No solamente van a corresponder a características o rasgos, ¿cierto?, propios de la condición particular del estudiante, como por ejemplo si tiene trastorno de espectro autista, sino también de otros factores estresantes del entorno, quizás el entorno físico, quizás el entorno social puede haber desencadenado, ¿cierto?, esta desregulación. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos que considerar que para efectos de esta ley también se habla de esta desregulación emocional. Sobre las disposiciones finales. El artículo 19 nos habla sobre la formación y acompañamiento. El Ministerio de Educación desarrolla acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con TEA. Ya, ¿cierto? También nos dice, ¿cierto?, que la ejecución de estas acciones, dicho ministerio deberá incluir todos los niveles y modalidades educativas y considera especialmente las condiciones y particulares de los establecimientos rurales y modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Ya, les voy a comentar, ¿cierto?, que esto nos dice que el Ministerio de Educación va a desarrollar estas acciones formativas, ¿cierto?, para los profesionales, ¿ya? Pero aún en este momento no nos decía cómo, ¿ya? Pero ya ahora, en la actualidad, existe una nueva obligación que se establece para los establecimientos educacionales, que es que deben realizar capacitaciones obligatoriamente para todos sus profesionales. Esto debe ser realizado mínimo una vez al año, ¿ya? Y debe contar también con, bueno, también va a ser fiscalizado el que se cumplan estas capacitaciones para sus profesionales, algo súper bueno, aun cuando al menos esto apareció este año, ¿ya? Para efectos de esta ley, ¿cierto? Nos dice que se van a desarrollar, pero ahora ya está el cómo y se establece la obligación para poder hacerlo. El artículo 20 nos habla sobre los deberes de los establecimientos educacionales, ¿cierto? Que tienen el deber de proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia, discriminación para las personas con trastorno espectro autista, que garantizan la ejecución de las medidas para la adecuada formación de sus funcionarios, ¿cierto? ¿Ya? Y el artículo 21 sobre la educación superior, que también, ¿cierto? Que la educación superior también tiene que velar por la existencia de ambientes inclusivos, que incluye, ¿cierto?, realizar cualquier ajuste necesario para que las personas con TEA cuenten con mecanismos que faciliten, ¿cierto?, el proceso formativo, ¿cierto?, que garanticen desde el ingreso, la formación, participación, permanencia y egreso de los estudiantes universitarios. El artículo 22, esto nos dice que cada año, cada mes de marzo, se va a dar cuenta de los avances de esta ley, ¿cierto? Y el artículo 23 nos habla sobre los derechos de las personas con trastorno de espectro autista en procedimientos judiciales,
que en cada procedimiento judicial se velará porque las personas con TEA sean debidamente tratadas, que sean escuchadas y que se le entregue la información mediante un lenguaje claro, que ya lo habíamos visto, de fácil entendimiento, utilizando cualquier tipo de apoyo, utilizando señalética, apoyo visual o pictograma, en caso de ser necesario. El artículo 24 sobre la difusión de los derechos de las personas con trastorno de espectro autista en los establecimientos de salud, ¿cierto? Educación, bancario y en todos aquellos, ¿cierto? Que sea de una amplia concurrencia. Se deberá contar también con carteles u otros formatos de comunicación en los cuales se señale que las personas con trastorno de espectro autista deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento. Se hace mucho énfasis en que el lenguaje sea claro y sencillo, con las atenciones que se brindan. Y el artículo 25 nos habla sobre una modificación del Código del Trabajo. ¿Qué significa esto? Que el tiempo utilizado para las emergencias de personas, ¿cierto? Que se desempeñan laboralmente y son cuidadores, padres, madres, por ejemplo, de algún niño con trastorno de espectro autista, ¿ya? El tiempo que utilicen para una emergencia, llámese emergencia, cualquier suceso, accidente, ¿cierto? Que ocurra, ¿cierto? En el momento en que el estudiante esté en el establecimiento educacional, cualquier situación de peligro o desastre, ¿cierto? Que requiera una acción inmediata, ¿ya? Van a tener el derecho a tener, ¿cierto? Un permiso laboral, ¿ya? Que siempre y cuando, ¿cierto? Esta situación, ¿cierto? Amenace la integridad física o psicológica del menor, ¿ya? Este permiso, ¿cierto? Para emergencias va a ser considerado como hora trabajada para las personas, ¿ya? Para cualquier efecto legal, el empleador no va a poder calificar esta salida como injustificada, inoportuna o como fundamento de algún sumario administrativo. También, ¿cierto? El trabajador deberá informar a la inspección del trabajo en caso de tener un hijo o hija menor de edad bajo su tutela legal con el diagnóstico de autismo. Ya esta norma es aplicable al sector público y a los funcionarios municipales. ¿Cómo se inscribe, cierto? ¿Cómo se inscribe uno como tutor de una persona con trastorno de espectro autista? ¿Ya? Como decía, yendo a la inspección del trabajo, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Presentando la cédula de identidad, se le va a entregar un formulario, ¿ya? Este al ser llenado, ¿cierto? Va a poder realizar este trámite, ¿cierto? Y está dirigido a trabajadores y trabajadoras que tienen hijos o hijas menores de edad, ¿cierto? Que se encuentren bajo la tutela legal con diagnóstico de trastorno de espectro autista, que cursen enseñanza parvularia, básica, media, ¿cierto? En el establecimiento de educación. Y por la hora, yo creo que hasta aquí llegamos. Les voy a mencionar así muy brevemente. Si alguien tiene que retirarse, lo puede hacer. Me deja su nombre en el chat. ¿Ya? Pero solo lo voy a mencionar porque esta partecita no va a la prueba. ¿Ya? Sí, lo voy a aprovechar. Una información adicional, ya que es la aplicación, ¿cierto?, de la ley de autismo, ¿cierto?, en establecimientos educacionales. Ya se implementó, ¿cierto?, se viene a sumar a esta ley de autismo la circular 586 de la Superintendencia de Educación. Ya ha cumplido un año desde la implementación de la 21. Ya, estoy con el micrófono abierto, ya, ¿cierto? Es esta incorporación, ¿cierto? De esta circular 586 viene a complementar la ley de autismo, que es la 21.545 que acabamos de ver. Incluye principios y obligaciones para los establecimientos educacionales. Se publicó recién este 4 de enero de este año. Y se espera que durante este año, que ya en marzo, haya empezado a aplicarse en los colegios. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esta circular, ¿cierto? Añade obligaciones, ajustar el reglamento y procedimiento interno ante situaciones de desregulación emocional y conductual. Añade un eje preventivo, que es identificar cualquier situación que pueda provocar, ¿cierto? Esta desregulación emocional o conductual. Y también tiene un eje reactivo de respuesta, que es planificar acciones, ¿cierto? ¿Qué hacer?
qué persona va a actuar, ¿cierto? Y en qué momento ante la situación que va a desregular a nuestro estudiante. Entonces, ese procedimiento se realiza con los profesionales, ¿cierto?, del establecimiento en conjunto con la familia, ¿ya? Porque la idea, ¿cierto?, es, eh, es no llegar a esta situación de desregulación. Ya, tener claro, tener una bitácora, ¿cierto? Donde se tenga, ¿cierto? Todos los elementos del contexto, del ambiente, cualquier tema sensorial que pueda afectar a mi estudiante, ya cualquier, quizás, el que alguien me hable muy fuerte, quizás a mí me va a generar una desregulación, ¿ya? Y se trata, ¿cierto? Con este eje preventivo de que todos los profesionales tengan ese conocimiento, que lo puedan manejar, quizás el color rojo. Puede ser que alguna luz, quizás que tengamos en nuestro establecimiento, pueda desregular al niño y nosotros no vamos a tener idea. Entonces se busca que a través de esta nueva circular, todos los profesionales estén al tanto de esta situación. Y en el de respuesta, ¿cierto? Tener claro qué acciones vamos a tomar en caso de que este niño se desregule, ¿ya? Los instrumentos de gestión van a ser un plan de acompañamiento emocional y conductual, que los establecimientos que tengan párvulos o estudiantes diagnosticados con trastorno espectro autista deberán contar con este plan de manejo individual, ¿cierto? Para identificar y evitar cualquier forma, ¿cierto?, de desregulación de nuestros estudiantes. Y el protocolo de respuesta, que ya va a ser cuando la situación se dé, ya que los reglamentos internos también deberán incluir, ¿cierto?, este protocolo que permita asignar responsabilidades y orientar, ¿cierto?, quién va a hacer cada cosa, ya, y definir respuestas concretas ante esta desregulación emocional y conductual. Ya, por ejemplo, si el niño se está desregulando, por ejemplo, si se está golpeando, ya que sería una situación súper fuerte, ya, ¿qué vamos a hacer en ese momento? O si este niño está llorando, ya está muy descontrolado, lo vemos hace mucho rato, ¿cierto? El que sepamos, ¿cierto?, quiénes van a actuar en ese momento y también identificar antes qué puede haber gatillado esa situación, ¿ya? Y también, ¿cierto?, establece que se va a llamar al apoderado cuando ocurra cierta situación. ¿Y a quién vamos a recurrir? ¿A quién vamos a llamar? Tenemos el número de contacto de quién. Ya, si ocurre esta situación, antes de que ocurra, ¿cierto? Identificamos, quizás esta luz le va a hacer va a hacer que se desregule nuestro estudiante, la cambiamos, ya, súper bien, pero si no pasa, se llega a la desregulación, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ya, la persona tanto, ¿cierto? Tiene el número del apoderado, lo va a llamar, ¿cierto? Y mientras tanto, nosotros, ¿qué hacemos con este niño? Vamos a aplicar, ¿cierto? Según lo que dice el protocolo, vamos a eliminar, ¿cierto?, la luz, vamos a utilizar luz natural, ya. Ahí va a ser de acuerdo al estudio que se tenga entre los profesionales y los padres o cuidadores, ¿ya? Vamos a saber qué hacer en esos momentos. Y sobre la aplicación de medidas disciplinarias, ya, nos dice, ¿cierto?, que aplicar, ¿cierto?, estas medidas pedagógicas, formativas y preventivas que permitan fortalecer buena convivencia, siempre y cuando no se asocien la condición del estudiante con necesidades especiales, ya que no se incurra a situaciones de discriminación arbitraria, que en nivel parvulario se prohíbe cualquier tipo de sanción a niños y niñas, que esto no impide la adopción de medidas pedagógicas o formativas para resolución de conflictos, pero ya no sería el sancionar, ¿cierto?, a un niño de párvulo. Ya que en ningún caso se puede cancelar la matrícula, ni suspender, ni expulsar alumnos por presentar discapacidad o necesidad educativa especial. Además, ¿cierto? Establece la necesidad impostergable de formar y capacitar a los equipos escolares, ¿cierto? Tanto docentes en aula, como directivos, como asistentes de educación, familia y a los mismos alumnos para aprender, ¿cierto?, a convivir de una forma inclusiva. Se añade, ¿cierto?, estas capacitaciones que van a ser continuas, como les comentaba, y que ahora sí, por reglamento, van a empezar a implementarse a partir ya de este año, ya debiesen estarse implementando las capacitaciones para todas las personas que se desempeñen dentro de los establecimientos educacionales. Ya eso a grandes rasgos, igual les puedo compartir, ¿cierto?, esa última partecita que es la circular 586, esa última parte no entra en la evaluación, pero es bueno que lo tengan en consideración porque ya se está empezando a aplicar. Ya, lo dije muy rápido para no tomarles más tiempo. Ahora sí, em, se anoten por favor en la listita y les voy a dejar de compartir
Ahora sí.